Bueno, lo que vamos a hacer primero en esta primera clase es una introducción al tema de la bioarquitectura y después vamos a empezar a ver el tema de los materiales, que es importantísimo. Entonces, vamos a empezar por el concepto básico que se tiene en bioarquitectura. Es una frase que acuñó el gran arquitecto austríaco Hunter Wasser, y es que la casa es la tercera piel. Entonces, para ilustrarlo, les he traído esta imagen de la maja de Goya. Primero la maja desnuda, luego la tuvo que hacer vestida, y nosotros la incluimos en una construcción, ¿sí? Porque, de hecho, a lo que apuntaba Hunter Wasser es que tenemos tres pieles. Es decir, la primera es la piel que reviste nuestros órganos internos, que nos protege, y es la que nos va a dar la pauta de las condiciones que tiene que cumplir una buena construcción. Es decir, nuestra piel, por un lado, protege los órganos internos, pero por el otro lado también comparte materia, energía e información con el entorno. Nuestra piel tiene que ser permeable, nuestra piel tiene que permitir incluso traducir externamente lo que está sucediendo internamente. La segunda piel es la que inventó el ser humano a lo largo de su evolución, cuando abandonó las estepas de África y tuvo que enfrentarse a un clima que le era hostil, y es fabricar su propia segunda piel a partir de las pieles de animales cazados o animales muertos que encontraba para poder abrigarse, ¿no? Entonces aparece la vestimenta como la segunda piel, es la segunda cobertura que tenemos. Y desde el punto de vista nuestro también tiene que seguir con las mismas propiedades que la primera piel. Es decir, tiene que permitir respirar, tiene que permitir un intercambio de químicos, tiene que permitir un intercambio de energía y tiene que permitir un intercambio de información. O sea, no podemos usar una vestimenta que es como una escafandra, porque entonces nos enfermamos y nuestra calidad de vida disminuye. Y la tercera piel es la vivienda, es la casa. Primeramente habrán sido chozas o cavernas o enramadas, pero de alguna manera era una protección extra para enfrentar nuevas condiciones climáticas y poder albergar la vida y llevar a cabo los quehaceres que la vida nos impone. Entonces, desde el punto de vista de la bioarquitectura, la tercera piel, es decir, las construcciones en las que habitamos, tienen que cumplir las mismas condiciones que la primera y la segunda piel. Es decir, tiene que ser permeable, tiene que protegernos, pero no aislarnos, tiene que ser una especie de proyección del ser y a su vez tiene que cumplir la función de cobijo. Muchas veces en arquitectura se pierde ese concepto. Es decir, los arquitectos dejaron ya de diseñar para las personas aparentemente, ¿no? Cuando se diseña para industrias, se diseña para lugares comerciales, para los malls, de alguna manera se está abandonando la escala y se está abandonando el concepto de bienestar de las personas. Incluso en el problema que se tiene ahora en las grandes ciudades, es decir, la construcción gigantesca, rápida, también estamos de alguna manera olvidando ese concepto y la calidad de vida en esas construcciones disminuye día a día. Y el ser humano, quizás porque fue una de las especies más débiles y por una cuestión de resiliencia, se impuso a sí mismo vencer las condiciones ambientales, es que se ha propuesto invadir ecosistemas que no le corresponden. Entonces, justamente las terceras pieles empezaron a adaptarse a estas condiciones que quizás no son las que nos correspondan, porque estamos construyendo, como a la izquierda arriba vemos que este es un hotel submarino en Japón. No tiene ninguna razón de ser. Una ciudad, McMurdo, en la Antártida. Y estamos a punto de construir ciudades orbitando nuestro planeta o en la Luna o en Marte. Es decir, hay una especie de sobredimensionamiento de esta soberbia que tiene el ser humano
de querer vencer a la naturaleza, de poder construir donde quiera y a cualquier costo. Entonces, eso incluso un coterráneo nuestro, César Pelli, argumentando en defensa de los grandes rascacielos, él decía que es el destino del hombre superar a la naturaleza. Desde el punto de vista de la bioarquitectura no creemos que sea lo correcto, sino que hay que trabajar con la naturaleza. Y como ustedes saben, los pueblos ancestrales insistían en esta condición de la madre tierra, de ser nuestra protectora y nuestra dadora de vida, y por lo tanto debemos tratarla consecuentemente. Aquí vemos otro ejemplo de esas barbaridades que está haciendo el ser humano, es decir, estas mega ciudades monstruosas en lugares que no les corresponden, ¿no? Como es el caso de Dubái. Entonces construimos la torre más alta del mundo en un país que hasta hace 100 años vivía una vida totalmente nómade en viviendas totalmente precarias, y por un tema económico, en un tema de soberbia, incluso se llega a construir, como ven en la imagen de arriba a la derecha, una copia de Venecia, es decir, en pleno desierto. Imagínense el gasto de energía, el gasto de esfuerzo, el gasto de medios económicos que podrían servir. No sé si ustedes saben que en Dubái hay pobreza, lo que pasa es que está en el interior del país, no en las grandes ciudades. Entonces, en vez de defender la vida en todos los niveles, de alguna manera malgastamos los recursos. Y el ejemplo más grande es abajo una de las grandes ciudades que se han construido frente a la costa de Dubái, que son islas artificiales rellenadas con distintos motivos. En este caso es una que se llama Ciudad Palmera, porque representa una palmera. En otros casos representa el mapamundi, y el propósito es que se viera desde el espacio. Ahora bien, mantener estas ciudades es un costo energético altísimo, porque hay que dragar y hay que reponer arena y piedras todos los días prácticamente. Inclusive ha cambiado las corrientes marinas en la costa, así que ha afectado también a los pueblos de pescadores de Dubái. Entonces, y ha aumentado la erosión de las costas inclusive. Entonces el ser humano de alguna manera se comporta de una manera soberbia y aislada de lo que la naturaleza le manda. No sé si ustedes saben que la industria más contaminante del planeta es la industria de la construcción, ¿sí? Es la que más recursos consume, es la que más huella de carbono tiene, y además, desde hace unos años, se considera que la mayor parte de la población del planeta vive en ciudades, y en las ciudades vivimos la mayor parte del tiempo dentro de las construcciones. Así que tenemos un problema grave, porque estamos consumiendo recursos irreemplazables para el planeta y estamos destruyendo el paisaje. Fíjense, esta foto la tomé en un descenso de una escala del avión en San Pablo, en Brasil, ¿no? Cómo estamos destruyendo lugares hermosísimos, morros, llanuras, montañas, para extraer no solo los materiales, sino también los recursos energéticos. Entonces vamos a ir viendo estos problemas y cómo podemos minimizar de alguna manera la bioarquitectura y su rama, la geobiología, se apoyan también en lo que la ciencia ha llamado últimamente hipótesis Gaia, últimamente desde la década del 70, ¿no? Del siglo pasado. Pero a raíz de los desarrollos de James Lovelock, en el cual se considera que la Tierra se comporta como un sistema viviente. Entonces, cualquier cosa que el ser humano, que se ha convertido en la especie dominante, le haga a nuestro planeta, lo afecta gravemente y lo puede desequilibrar. Desde el punto de vista de la hipótesis Gaia, la Tierra tiene una gran capacidad de resiliencia, puede reponerse de impactos como pueden ser la caída del meteorito que produjo la muerte de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios, pero tiene una limitada capacidad de reposición. Es decir, el ser humano ya ha llegado al límite donde la Tierra ya no puede absorber más los contaminantes que el ser humano produce. Entonces, la posición nuestra es bajar el tema del consumo, bajar el impacto ambiental de nuestras construcciones de tal manera que la naturaleza pueda reponerse, tenga tiempo.
siempre va a haber un impacto ambiental. El tema es que ese impacto ambiental sea menor que la capacidad de reposición que tiene la naturaleza, de tal manera que vivamos en armonía con todas las demás especies. Ahora, ¿qué nos propone a cambio el sistema socioeconómico globalizado imperante? Son soluciones como esta, es decir, seguir construyendo megaciudades, seguir construyendo edificios de 200, 300 pisos si es posible, que se alejan de toda realidad humana, y ponernos algunas plantitas, algunos elementos vegetales, algún agua corriendo, de tal manera que pensemos que eso es ecología, ¿sí? Y lo que nos da mucha pena, nosotros durante 11 años dimos clases en la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, donde se realizan los grandes concursos de arquitectura. Y por supuesto, montados un poco a la onda ecológica, los últimos concursos tienen que ver con obras de menor impacto ambiental, ¿no? Que vamos a ir viendo sus pros y sus contras. Y lamentablemente los concursos son ganados por proposiciones como esta, es decir, donde lo que sirve es la etiqueta de ecológico, pero en realidad cuando uno analiza un poco la situación, todo se basa en números, en cantidades, en fórmulas, en certificaciones, y se olvidan de la realidad, se olvidan del planeta que los rodea y se olvidan de las personas que viven en las construcciones. De alguna manera, lo que están tratando de hacer es crear ecosistemas nuevos que se adapten más a esta sociedad tecnófila. En la otra punta tenemos lo que aquí en Argentina llamamos los neo-hippies, ¿no? Que habitualmente lo que hacen es autoconstrucción, ¿no? Y dentro de eso hay una rama muy interesante que proviene de Australia, que es la permacultura. Nosotros colaboramos y de hecho asesoramos a entidades como Fundación Gaia en Argentina, que se dedican también a la construcción natural y a la permacultura. Entonces, por un lado tenemos esta visión que uno puede decir que es idílica, porque no toda la humanidad, especialmente con los millones de personas que viven en las ciudades, no todos podemos vivir en una chocita en medio del campo y disponer de nuestro espacio para el autosustento. Si toda la población de la humanidad hiciera eso, cubriríamos el planeta entero y no se salvarían ni los glaciares porque tendríamos casas hasta en las montañas más altas. Entonces, por un lado tenemos este extremo que nos parece perfecto. ¿Por qué? Porque sirve como ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que hemos abandonado, de lo que nos enseñaban nuestros mayores y de lo que fue la construcción vernácula. Digo lo que fue porque queda muy poco de eso. En cambio, nosotros tenemos una posición intermedia entre lo que vimos, que es la propuesta del sistema arquitectónico imperante, y esta solución de materiales ultranaturales y de alguna manera primitivo, si se quiere llamarlo, no es primitivo, pero justamente encontrando la vuelta se puede apelar a los medios que vimos en la solución más ecológica, pero adaptándolo a las necesidades actuales. Porque, por ejemplo, nosotros cuando llevamos a nuestros alumnos de paseo a la Fundación Gaia, para que vean cómo es la construcción con COC, después vamos a ver los distintos tipos de construcción con tierra. Los estudiantes quedan fascinados, ¿no? Y dicen, nos encantó, pero jamás viviríamos ahí. Entonces, hay que atender esas necesidades. Es decir, por un lado tenemos estas propuestas totalmente válidas, pero por otro lado tenemos una sociedad en la cual nos ha impuesto un estilo de vida, un tipo de lujos, podemos decir, si se quiere, de hedonismo, de disfrutes, y se puede encontrar un punto intermedio. Siempre hay una solución intermedia. Entonces, nosotros asesoramos en el diseño y en la construcción de esta casa en una zona montañosa de Argentina, en la provincia de Tucumán. Y esta casa está construida en adobe, pero está hecha como si fuera una casa de un barrio cerrado, de un barrio privado. ¿Por qué? Porque tiene todas las necesidades, tiene jacuzzi, todo el acceso a todos los servicios,
pero se usaron materiales 100% naturales. Por ejemplo, las aberturas son todas recuperadas de otras obras. Las columnas, las vigas son de madera rolliza, también recuperadas de otras construcciones, es decir, el costo energético es mínimo. Las piedras se sacaron del propio terreno. La tierra con la que se hicieron los adobes es de la propia excavación del subsuelo de la casa. Entonces, se recupera el agua de lluvia, es decir, se puede hacer cosas de alguna manera, como diríamos en los programas estos de decoración fashion, pero respondiendo a las necesidades tanto de los ocupantes como de la naturaleza. Fíjense que las llamitas están contentas del lugar. Otro ejemplo intermedio que nos gustó mucho fue cuando visitamos Alemania. Hay una ciudad ecológica que se llama Vauban. Vauban en un principio fue un complejo de edificios y viviendas para uso universitario. Luego el proyecto cambió y pasaron a ser bloques de uso social, es decir, para familias de bajos recursos. Y el tercer cambio fue que hubo una reconversión hacia lo ecológico. Entonces, partiendo de edificios tradicionales ya existentes, se pudo de alguna manera ecologizar, o si ustedes quieren verdear, como dirían en inglés, hacerlo más verde, más green, y los edificios tienen todos, son autónomos, es decir, la energía la producen ellos mismos a través de paneles solares fotovoltaicos instalados en el techo. El agua caliente es provista también de forma colectiva a través de colectores solares térmicos. Está prohibido el acceso con vehículos a combustible, ¿no? De hecho, lo que hay son especies de autos que en realidad son bicicletas para llegar a los edificios. Si uno va en algún vehículo a gas o a combustible, lo tiene que dejar a unos metros de distancia de los edificios, pero adentro no hay circulación de ese tipo de edificios. Cada unidad, cada apartamento tiene su propia huerta, tiene un sector asignado en planta baja para huerta, con su servicio de composteras, con su separación de residuos, y la recolección, y a su vez un tipo de vida colectivo muy interesante, donde se comparten espacios comunes, como pueden ser las guarderías para niños, como pueden ser las lavanderías. Hay un montón de servicios que incluso lo hemos visto también en el este de Francia, lo que se llama cohousing, la vivienda compartida, que especialmente apunta a personas mayores, pero no necesariamente tiene que ser personas de mayor edad, donde se comparten ciertas funciones dentro de los edificios, y es algo que yo vivo proponiendo que se haga en nuestras grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vivimos en edificios de propiedad horizontal, edificios de varios niveles, de varios pisos. Y es una pena porque en realidad vivimos todos juntos y podríamos hacer cosas juntas. Por ejemplo, se podría recolectar el agua de las terrazas, se podría administrar. Bueno, ahora por suerte en la ciudad de Buenos Aires se separa la basura, por lo menos se separa en basura orgánica y basura reciclable. Entonces, tenemos en principio esa función. Pero se podrían hacer cosas sociales muy interesantes, siendo que hay edificios que tienen más de 100 unidades y nos vemos todos los días, es decir, tranquilamente se podría implementar cosas para el bien común. Vamos a algunas definiciones para que no caigamos en confusiones en cuanto a terminología y especialmente en cuanto a si alguno de ustedes está preparando proyectos o le interesa hacer una presentación o darle un cariz distinto a su propio proyecto, de la terminología que podemos manejar. En primer lugar, la ecoarquitectura. La ecoarquitectura no es la bioarquitectura. La ecoarquitectura es una arquitectura que busca un bajo impacto ambiental, es decir, que no agreda a la naturaleza. La mayoría de las certificaciones, como la certificación LEED, que buscan una cocarda, un sello verde para nuestro edificio, lo único que les interesa es bajar el consumo energético
bajar la huella de carbono, el manejo racional de los residuos, y se olvidan de algo importante, que es la salud de quienes viven en esos edificios. Entonces, vamos a ver incluso ejemplos de proyectos, entre comillas, ecológicos, que claro, cuando se hace el estudio de cómo afecta al entorno, nos encontramos de que sí funcionan muy bien, manejan muy bien las aguas, manejan muy bien la parte energética, los materiales de donde provienen, pero se olvidan en qué está pasando con los que lo ocupan. Entonces, muchas veces hay materiales que han sido clasificados como ecológicos y que en realidad no son saludables, ¿sí? La bioarquitectura, en cambio, es una arquitectura amigable con la vida, tanto externa como interna. Es decir, es una arquitectura que busca no agredir ni al medio ambiente ni a quienes van a ser sus habitantes, a quienes van a hacer uso de esas construcciones. Green Building es un concepto del mundo anglosajón, particularmente en Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que de a poquito ha ido un paso más allá de la ecoarquitectura y ha incorporado algunas cosas que tienen que ver con calidad de aire interior, por ejemplo. Baubiología, que es lo más parecido que desarrollamos nosotros, es de origen alemán y significa biología de la construcción. Entonces también es una arquitectura amigable con la vida, pero va incluso a la noción de bienestar. No solo que no enferme a las personas que habitan las construcciones, sino que además les dé una alta calidad de vida y facilidad para desarrollarse como individuos, ¿sí? Y por último, la geobiología, que es otra de las actividades que desarrollamos, y que es el estudio de la influencia del lugar sobre los seres vivos, tanto el lugar natural como el lugar construido, ¿no? Se habla también de espacios naturales y de espacios antrópicos. Algunos críticos desde la ecoarquitectura dicen todo espacio antrópico es también natural porque el ser humano es también una especie del planeta. Sí, desde ese punto de vista ampliado podríamos decir que formamos parte del planeta, pero, pero hemos llegado a un punto donde hemos desarrollado armas que pueden destruirlo el planeta, hemos llegado a un punto donde podemos alterar nuestra genética, ya hemos alterado la línea de evolución natural. Así que no somos cualquier especie, somos una especie potencialmente destructiva y suicida. Entonces, no podemos incluirnos abiertamente dentro de las demás especies si no nos ponemos en sintonía con ellas. En este curso vamos a separar tres módulos, por decir así, que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas 10 clases. En primer lugar, lo que vamos a ver es bioconstrucción, es decir, así como la bioarquitectura se basa en el diseño arquitectónico que contempla la vida, la bioconstrucción es el uso de materiales y el proceso de construcción específico también amigable con la vida. Entonces, nos vamos a preocupar tanto del planeta como de los que van a hacer la construcción, los albañiles, los constructores, los pintores, los electricistas, y quienes lo van a usar al edificio hasta el final de su vida útil. Dentro de eso también está el diseño bioambiental, que abarca la bioclimática, y el uso de energías alternativas. La segunda parte va a ser la geobiología, que es muy amplia. Acabamos de dar un curso sobre este tema específico en este mismo medio, y que habla de algo más sutil de lo que habitualmente se comprende por influencia del lugar. Entonces vamos a estudiar cosas como las radiaciones cósmicas y las telúricas y otros tipos de radiaciones, dentro de las cuales incluimos la contaminación electromagnética. Entonces vamos a hablar de fuentes externas y de fuentes internas a la construcción eh, de tipo electromagnético, es decir, de la alimentación eléctrica o los distintos aparatos que podemos llegar a tener en la casa. Incluso dentro de la bioarquitectura hablamos de instalación eléctrica biocompatible, ¿sí? Porque consideramos que las instalaciones eléctricas pueden afectar a la salud y
se puede minimizar ese efecto. Y la última parte es más abstracta, pero sin embargo está avanzando bastante, especialmente a través de la permacultura, que es el diseño armónico. Es decir, el estudio de cómo nos influyen las formas, las proporciones. Bueno, habrán escuchado hablar de número áureo, de la espiral logarítmica, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. La influencia también de los colores y texturas, que esto se estudia mucho actualmente dentro de una rama que incluimos dentro de la bioarquitectura, que es la neuroarquitectura, ¿sí? La neuroarquitectura es el desarrollo que han alcanzado las neurociencias aplicado a los espacios construidos. Entonces, la neuroarquitectura está confirmando muchas cosas que antes parecían abstractas, como algunos consejos incluso de Feng Shui que podemos llegar a ver, y que se ha comprobado que realmente tienen efectos sobre el cerebro humano. Entre otros, el tema de los colores y las circulaciones, la lectura de los espacios. Bueno, hablamos del Feng Shui, también hablamos de otras pautas geománticas, es decir, porque todos los pueblos tradicionales del mundo han desarrollado sus propias pautas de cómo construir, cómo diseñar y cómo habitar. Bueno, esto es para que ustedes vayan viendo, después lo vamos a ver con más detalles, pero son dos folletos. El de la izquierda es un folleto que entregaba una fundación en Francia cuando estuvimos, y es señalándonos todos los factores internos de una casa que pueden alterar lo que se llama calidad de aire interior. Entonces, bueno, vamos a ver desde compuestos orgánicos volátiles, aerosoles, asbesto, compuestos de nitrógeno, el tabaquismo, el gas radón, que es un gas de origen natural, el tema del peligro de las alfombras. Y a la derecha vemos también otro folleto similar que entrega también una fundación de Estados Unidos. Entonces vemos que en los países más desarrollados están preocupados por esto. En el caso de Estados Unidos es muy interesante. Ellos tienen un concepto que yo lo quise traer a Argentina y se me rieron en la cara directamente, porque lo traje a las aseguradoras, que en Estados Unidos es una actividad paralela a la de martillero público, o no sé cómo le llamarán en Ecuador, es el que se encarga de la compra-venta de las viviendas, el profesional que está preparado para la compra-venta de viviendas. Y en Estados Unidos hay una certificación que se llama Home Inspections, inspecciones de hogares. ¿Por qué? Porque las casas en Estados Unidos se venden siempre por hipoteca, es decir, a pagar en 40 años, cosa inverosímil para los países latinoamericanos. Y sobre esas casas pesa una hipoteca. Por lo tanto, el banco que otorga la hipoteca se sirve de la aseguradora para constatar que la casa no va a matar al que va a vivir a ella, porque entonces no se va a poder pagar la hipoteca y por lo tanto el banco va a perder dinero. Entonces, los home inspectors lo que hacen, van a la casa y evalúan todos los riesgos para la salud que puede aportar la casa. Calculan, vienen unas planillas por las cuales calculan los costos que tendría en una casa, por ejemplo, retirar todo el asbesto o amianto, retirar la pintura con plomo, retirar hongos, por ejemplo, porque puede haber hongos dañinos, retirar alfombras, porque después vamos a ver, las alfombras no están recomendadas por la bioarquitectura. Entonces, todo ese costo se deduce del valor de la propiedad y es lo que tiene que evaluar el banco para hacer la hipoteca. O sea, tiene que exigirle al comprador que ponga su casa en buenas condiciones. De la misma forma que habitualmente en nuestros países latinoamericanos se exige cuando hay una hipoteca un seguro contra incendios o un seguro contra catástrofes o contra todo riesgo. Bueno, antes de seguir, no sé si había alguna pregunta. No veo levantada ninguna mano. Bueno, si no, ya saben, o levantan la mano o abren el micrófono, no tengo ningún problema en responder. Sí, hola Claudio, soy Gloria. Sí, Gloria. Yo,
Sí, interesantísimo el curso. Les felicito los organizadores y pues un gusto. Yo por consultarte, obviamente que esto es lo que es la tendencia que es ahora y es lo sano y lo que se debería usar y lo que más ha durado a través del tiempo, esta bioarquitectura, etcétera. Pero ¿y qué hay de esto de lo reciclado? Me preocupa mucho porque hoy las construcciones las están haciendo con basura y plásticos y todo esto. Y es Sí, a mi parecer, me parece que es una cosa tremendamente contaminante, etcétera, etcétera. Incluso con los neumáticos, ¿no? Entonces, sí. ¿qué hacer en contra de todo esto que están reciclando? Eso. Has, has dado en el clavo. ¿Eres arquitecta, Gloria? No soy antropóloga. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vas a entender lo que te voy a decir. Somos muy críticos nosotros. En general los argentinos somos todos criticones, pero bueno, en este tema más todavía, y has dado perfectamente en el clavo. ¿Por qué? Porque justamente el tema del reciclado ahora, por voluntad de los gobiernos, se desarrolla especialmente para gente de bajos recursos, para viviendas sociales. Entonces, nosotros hemos discutido con arquitectos de las facultades, de las universidades, que se prestan estos planes gubernamentales, y nuestra crítica es, encima que son pobres, los estamos matando. Exactamente, eso te iba a decir este rato. Porque no sé cómo, ustedes les dicen colchones a los mattresses en inglés, o donde uno va a dormir, lo que se Sí, pone arriba de la cama, ajá, el colchón. colchón. Bueno, hay proyectos, como tú decías, que están hechos con fajas de cubiertas de neumáticos. Imagínate, Y las terrible. cubiertas de neumáticos tienen metales pesados y tienen el proceso de vulcanización que tiene azufre. Y en caso de incendio, esa gente se muere primero envenenada y después se va a morir quemada. Por supuesto. Y desde las paredes, hacen ladrillos ahora con plástico y de Tal todo. cual, Yo creo que tal cual. tenemos que a intervenir de alguna manera, hacer algún Y proyecto, alguna cuestión. todo eso lo vamos a ir viendo. Esa es la diferencia entre ecoarquitectura y bioarquitectura. O sea, los arquitectos, al menos aquí en Argentina, los ecoarquitectos suelen no contemplar el tema salud. Entonces, como tú dices, y después hay otro tema más abstracto todavía, porque eh, quizás me adelanto mucho, me adelanto a las últimas clases, ¿no? Pero cuando hablemos de las geomancias, casi todos los pueblos milenarios nos dicen que la materia, los materiales, registran lo que ha sucedido allí, especialmente si sucedieron cosas fuertes, como pueden ser matanzas, asesinatos, etcétera. Todo eso queda impregnado. De hecho, hasta puede quedar impregnado materialmente. Entonces, por ejemplo, en Argentina hemos tenido dos grandes atentados contra centros judíos. Entonces, dos edificios que con años de diferencias fueron dinamitados directamente, y esos restos, murió muchísima gente, y esos restos fueron usados después para rellenar terrenos de barrios. Entonces estamos usando cosas que tienen un pasado terrible. Entonces, bueno, disculpen que me adelanté, pero bueno, también lo vamos a contemplar eso. Así que bueno, lo Gracias. vamos a ir desarrollando, Gloria, porque esto tiene mucho de filosofía. Es una forma de encarar la vida, ¿sí? Entonces, los arquitectos tradicionales, cuando les decimos que hay contaminación dentro de las construcciones, no nos quieren creer, pero hay estudios estadísticos muy importantes, donde nos hablan de que hasta un 90% de las enfermedades son producidas por la mala calidad del aire interior. Entonces, aquí les hemos hecho un cuadro de los principales factores de contaminación en las construcciones. Nosotros, por una cuestión metodológica y filosófica, vamos siempre de lo más denso a lo más sutil, porque lo más denso es lo que primero nos mate, y después nos va matando lo demás a largo plazo. Es decir, por ejemplo, primero nos van a matar los químicos, las sustancias venenosas, y después nos van a matar la contaminación electromagnética del Wi-Fi o del teléfono celular, ¿sí? Entonces, vamos a ordenarlo de esa manera. Entonces, primero hablamos de contaminación química. En las construcciones tenemos contaminación química. Casi todos los materiales que tenemos exudan
algún tipo de químico que pueda afectar a la salud. Dentro de ellos tenemos fenoles, bencenos, formaldehído, que por ejemplo está en el contrachapado, productos organoclorados, que por lo general están en los insecticidas que usamos, dioxinas, metales pesados, como decíamos recién, y otros productos que se ha comprobado que son disruptores endocrinos, es decir, que afectan a nuestras glándulas. Eso también lo vamos a ir viendo. Después tenemos contaminación física. Dentro de la contaminación física vamos a encontrar, por ejemplo, contaminación térmica, contaminación lumínica, contaminación eólica, contaminación sonora, entre otras. Contaminación térmica, por ejemplo, es cuando ustedes saben que los equipos de aire acondicionado sacan el calor de adentro de las construcciones y lo emiten hacia afuera, es decir, uno pasa al lado de un equipo de aire acondicionado y sale aire caliente de allí. Entonces, ¿qué sucede cuando en un edificio, en el núcleo de un edificio, tenemos una serie de equipos de aire acondicionado que dan a ese patio cerrado y crean una columna de aire caliente? Está perjudicando a todo el edificio y de hecho si alguien, por razones de salud, como me pasa a mí, que a mí el aire acondicionado no me hace bien, uno no puede tener las ventanas abiertas porque recibe la columna de aire caliente de los equipos de aire acondicionados ajenos. Entonces, eso es contaminación térmica. Incluso las ciudades son cada vez más calientes porque justamente sacamos el calor de dentro de las viviendas y lo mandamos a la calle. Contaminación lumínica también, a veces tenemos estos edificios nuevos que son vidriados o espejados, entonces tenemos luz en horarios que no nos corresponde, tenemos el doble de radiación solar de la que debería recibir otro edificio. Y a la inversa también puede ser que nos creen sombra. Contaminación eólica cuando, yo creo que pasa en la mayor parte de Latinoamérica, en países que tienen más restricciones para las construcciones, se les exige probar la nueva construcción en lo que se llama túneles de viento, los mismos que se usan para medir la performance de los aviones o de los autos. ¿Por qué? Porque un nuevo edificio que no estudia cómo va a jugar las corrientes de aire con respecto a otros edificios ya existentes puede crear una contaminación por viento, como pasó en Boston, en Estados Unidos, que un edificio terminó perdiendo todos sus paneles de vidrio porque estallaban por el vacío que producía la corriente de aire, un efecto que se llama Venturi, con respecto a otros edificios, ¿sí? Pero también puede pasar, como pasa aquí en Buenos Aires, en una zona que se llama Catalina, que es una zona de edificios cerca del río, donde tampoco se estudió este efecto, y a veces uno en un día normal no puede llegar a avanzar del viento que tiene enfrente, de la fuerza del viento, tiene que ir agarrándose de los árboles para no volarse directamente. Y eso es un mal cálculo arquitectónico y un mal cálculo urbanístico, ¿sí? Después tenemos la famosa contaminación sonora. Como ustedes saben, todas las ciudades están aumentando gradualmente el nivel del sonido. Lo ideal para un ser humano es que no supere los 50 decibeles y en promedio en las grandes ciudades de Latinoamérica tenemos 70, 80 decibeles en la calle. Después, aunque les parezca asombroso, tenemos contaminación radiactiva, lo que en física llamaríamos radiación ionizante, ¿sí? Que es un mutágeno, es decir, un productor de cáncer directamente. Entonces sí, tenemos varios elementos, lo vamos a estudiar en detalle, en nuestras construcciones que pueden producir radiactividad. Por ejemplo, las encimeras, mesadas o mesón, depende cómo les llamen ustedes, de granito. Entonces el granito es un material levemente radiactivo, pero es radiactivo. También está el gas radón, que es un gas de origen natural, depende de dónde se ubique la construcción. Si no se ha estudiado el sitio donde se va a construir, podemos tener gas radón. El gas radón es responsable del 15% de los casos de cáncer de pulmón. Así que tanto la Organización Mundial de la Salud como la EPA, la Organización de Protección Ambiental de Estados Unidos, han puesto en alerta a todo el mundo con respecto a las construcciones y el gas radón. Lo siguiente es lo que decíamos hace un rato, la contaminación electromagnética, se llama radiación no ionizante, después vamos a ver por qué, y que puede provenir de líneas de alta tensión, transformadores de red eléctrica, los propios transformadores
e instalación de nuestras casas, de nuestras construcciones, antenas de telefonía celular, nuestro sistema de Wi-Fi, el router, la telefonía celular, los dispositivos inalámbricos, bueno, todo eso puede producir campos electromagnéticos. La Organización Mundial de la Salud ya ha dictaminado que los campos electromagnéticos son cancerígenos de segundo orden. Eso significa que todavía no se probó la relación directa, pero sí la relación estadística. O sea, a mayor potencia del campo electromagnético, hay mayor cantidad de cáncer. Pero lo que no se ha detectado es cuál es específicamente el mecanismo. Yo creo que no lo van a poder detectar porque es multicausal este fenómeno. Entonces, fíjense que ya hace más de 30 años que tenemos telefonía celular, las estadísticas no mienten. Por las dudas, las empresas van bajando la potencia de algunas cosas, el sistema va cambiando, entonces vamos a ver también en qué cosas se mejoró y en qué cosas se empeoró, porque veníamos mejorando en cuanto a la radiación de los celulares hasta que apareció la 5G, y ahora va a venir la 6G. Entonces vamos a frecuencias cada vez más altas, a potencias cada vez mayores y a aparatos cada vez más contaminantes. Después pasamos a las radiaciones cosmotelúricas. Esto es lo que estudia la geobiología, es decir, radiaciones que vienen tanto del cosmos como de la Tierra. Entonces, este es un campo de investigación que está abierto, todavía tampoco hay conclusiones definitivas por parte de las ciencias duras, pero sí hay conclusiones estadísticas. Las radiaciones cosmotelúricas son de origen natural, pero pueden ser alteradas por el ser humano. Entonces aquí encaramos un tema interesante para ver desde el punto de vista de las construcciones, entre comillas, ecológicas. Porque uno piensa que todo lo que viene de la naturaleza nos hace bien, pero no es cierto eso. Es decir, hay contaminantes para determinadas especies, hay fenómenos naturales, por ejemplo, hace unas décadas hubo un lago en África que por un fenómeno físico-químico produjo un gas natural y ese gas mató a miles de personas del pueblo más cercano. Y es de origen natural, es decir, eso puede pasar permanentemente. Por eso también hablamos de contaminación biológica. Hay contaminación que puede traer problemas de salud grave, por ejemplo, hongos, bacterias, insectos. El ser humano, como cualquier especie, crea su madriguera, es decir, los espacios que habitamos, los espacios que ocupamos, tienen que estar de acuerdo a nuestra biología. Entonces, no tenemos que dar cabida a otras especies que pueden dañarnos, ¿sí? Lo que en biología llaman los vectores, lo que nos pica, los que nos muerde y que nos puede traer consecuencias. Es decir, uno no por amar a la naturaleza va a convivir con serpientes venenosas. Entonces, justamente uno de los desafíos de la bioarquitectura es cómo transar de alguna manera con estas especies para no alterar los ecosistemas que nos rodean, es decir, crear nuestro propio hábitat, pero sin alterar otros. Porque, como vamos a ver, los hongos tienen muchísimas funciones favorables. Y por último está la contaminación perceptual, es decir, hablamos recién de la neuroarquitectura. Bueno, una de las cosas que comprobó la neuroarquitectura, que ya otras líneas de estudio, como era la psicología ambiental. Ahora la psicología ambiental fue absorbida por la neuroarquitectura, porque ahora tenemos una explicación concreta de qué pasa en el cerebro ante determinados factores perceptuales. Antes lo estudiaban los psicólogos eso. Pero bueno, ahora ya sabemos que hay rangos de iluminación, hay rangos de formas visuales, hay rangos de olores que pueden afectarnos, de sonido. Antes habíamos hablado de contaminación sonora, que es un fenómeno físico. Acá hablamos de contaminación auditiva. Eso a veces es difícil porque nosotros hemos actuado como peritos de parte en estas cuestiones cuando hay problemas de salud y nos contratan justamente para comprobar estos efectos. Entonces, una cosa es la intensidad de ruido que lo puede dar en decibeles un aparato de medición, y otra cosa es la
contaminación auditiva, la calidad del ruido, que por ahí está dentro de estos 50 decibeles que decíamos, pero justamente ocurre en el horario de nocturno que uno descansa, o el tipo de ruido es un ruido que perturba el funcionamiento del cerebro en caso de estudio para las escuelas, por ejemplo. Otras veces también hemos tenido que comprobar que existen infrasonidos, que muchas veces no están evaluados ni siquiera en los manuales que utiliza el derecho para el caso de enjuiciar determinada situación. Y después tenemos una globalización de todo esto, que es la contaminación espacial, que nosotros acusamos de eso a los malos arquitectos. Es decir, cuando un diseño está mal hecho, tenemos contaminación espacial. Es decir, cuando el ser humano no puede leer bien el espacio y lo confunde, estamos ante un mal diseño arquitectónico. Y hay que tener en cuenta especialmente a las personas que tienen capacidades distintas, porque son justamente quienes nos dan las señales de alerta de esos espacios. Por ejemplo, los niños Down, los autistas, ante un mal diseño arquitectónico se ponen muy mal. Entonces, uno sabe que ahí uno se está equivocando. ¿Sí? Y los niños también, los no videntes también, no, cuando se llevan las cosas muy por delante, quiere decir que ellos no pueden registrar el espacio, no pueden asociar su percepción tridimensional a través del tacto y del movimiento con la presencia de muros bajos, muros altos. Entonces, bueno, nosotros decimos que si uno pudiera construir para todas las capacidades, tendríamos la casa perfecta. Pero por supuesto, la casa perfecta no existe. Después pasamos a un tema justamente sociológico, antropológico, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esta información? Que eso se nos plantea cuando a veces somos invitados a exponer, a dar conferencias en las grandes exposiciones de construcción, o incluso a veces las Fuerzas Armadas nos consultan de estos temas y nos permiten dar charlas. Entonces, ¿qué hacer con toda esta información? Bueno, aquí les trajimos un afiche de Australia donde se demanda a una empresa específica porque se comprobó que desde hacía más de 60 años venían contaminando con asbesto, con amianto, y que sabían los efectos sobre la salud y sin embargo lo ocultaron. ¿Sí? Otro tanto pasó con la pintura con plomo. Entonces, lo que nosotros decimos es que primero debe estar bien informado el profesional, porque el profesional es el responsable. Es decir, hablamos del ingeniero, el arquitecto, los constructores, los decoradores, los instaladores, es decir, los que van a proponerle al usuario los materiales, les van a decir, uy, salió este nuevo material, uy, te conviene este porque esto es más barato o esto es más ecológico, lo que sea. Ellos tienen que estar informados de eso y actuar a conciencia. No actuar simplemente por un tema o de orgullo, porque mi diseño es el mejor, o porque quiero ganar el concurso, o por el dinero que me van a pagar, sino pensar también en la gente. Luego vienen los trabajadores, los industriales, los transportistas y los comerciantes. Es decir, a partir de esta clase vamos a ver el tema de los materiales. Entonces, ¿quiénes están en contacto con los materiales? Están desde los que extraen los materiales de la naturaleza, por ejemplo, de una cantera, desde los que lo embalan, los transportistas y los comerciantes, los que lo distribuyen. Entonces, todos esos pueden estar siendo contaminados por el producto. Entonces, tenemos que evaluar qué es lo que produce y tener las normas de seguridad necesarias. Muchas veces nosotros también discutimos con las aseguradoras de riesgos de trabajo, no sé si en Ecuador le dicen así, pero bueno, son las aseguradoras laborales las que tendrían que estar encargadas, porque para eso cobran, de asesorar a los empresarios con respecto a la salud de sus obreros. Entonces, nos peleamos con ellas porque esta información lo trabajan y todos los estudios de abogacía relacionados con el trabajo manejan esta misma información. Ahora, ¿por qué no la difunden y por qué no la aplican? ¿Dónde está la conveniencia? ¿Para qué? ¿Para bajar costos?
¿Por qué una aseguradora no se toma el trabajo? Y acá también incluimos en los sindicatos, porque también lo podrían hacer los sindicatos y los gremios. ¿Por qué no se toman el trabajo de organizar cursos, conferencias? Nosotros los damos gratuitamente, por ejemplo. Entonces, en base a eso, poder asesorar a sus empleados cómo es la mejor forma de trabajar. Y finalmente el usuario, porque a veces el usuario desconoce justamente estos temas, entonces le imponen materiales que son contaminantes o directamente no sabe el uso o cómo protegerse frente a una posible contaminación. Es decir, recién, por ejemplo, hablábamos de las encimeras, de las mesadas de granito. El usuario que comprende que puede llegar a ser radiactivo, lo que va a hacer, el tipo de radiación que produce el granito es radiación alfa. Es decir, lo que es grave es o respirar la partícula o tragarla. Entonces, a partir de eso, se le dice al usuario, no cortes con cuchillo sobre la mesada, no cortes con cuchillo sobre la encimera, sino utilizar siempre tablas de madera o de bambú. ¿Sí? Porque a su vez, si cortamos sobre una tabla de plástico, que habitualmente son de PVC, que es cancerígeno, cada vez que se raya esa tabla de plástico hay una fibra que se desprendió, ahora está de moda hablar de los microplásticos, y que se ingiere y queda en el organismo y se puede alojar en los intestinos y producir cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, también el usuario tendría que tener acceso a esta información. Nosotros incluso tenemos un programa que hemos propuesto para las escuelas, para que los chicos sepan, porque no hay mejor difusor de todo el tema ambiental que los niños. Bueno, acá tenemos un ejemplo de nuestros estudios. Allí está mi socia estudiando líneas de alta, torre de telefonía celular, y al lado casas que violan incluso las medidas de las leyes nacionales en cuanto a cercanía de las casas a las líneas de alta tensión. ¿Sí? Como no hay función de policía, nadie se encarga y los gobiernos hacen la vista gorda porque de alguna manera trabajan para estas grandes empresas. Piensen ustedes que tanto la electricidad como las comunicaciones y la informática son los negocios más grandes que hay ahora en el planeta. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién agarra al toro por los cuernos? Es un tema. Nosotros hace 3 gobiernos atrás, el presidente ni bien asumió, firmó un decreto por el cual se declaraba de interés público la instalación de antenas de telefonía celular. ¿Qué significa eso? Que si una empresa decide que para cubrir la red necesita instalar sobre la terraza de las viviendas de ustedes una antena, lo puede hacer. No hay forma de oponerse, porque es de interés público. Bueno, habíamos hablado de la geobiología. La geobiología para nosotros es fundamental y es interesantísima, porque nos está diciendo cómo nos influye el lugar específico donde está nuestra casa, donde está nuestro pueblo. Porque no vemos todo lo que está debajo y todo lo que por distintos tipos de radiación nos está llegando desde los distintos niveles del subsuelo. Inclusive ahora en Argentina tenemos el problema de la llegada del fracking, de la explotación de petróleo a través de la inyección de agua en las profundidades, que además produce microsismos y produce la fuga de gases tóxicos a través de las fallas geológicas, como vamos a ir viendo. Después vamos a ver algo que les va a interesar mucho, especialmente a los profesionales, que es el tema de las patologías. La mayor parte de las patologías que se ven en las construcciones, es decir, rajaduras, hongos, humedades, derrumbes, pérdida de hermeticidad térmica, todo eso puede ser explicado por la geobiología. Como ustedes ven en la foto de abajo, esta es una casa donde se ven distintas patologías, y del otro lado de la casa vemos esos árboles retorcidos que son producto justamente de un área que está muy alterada, de forma natural. Sí, Sebastián. Hola, Sebastián. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, mucho gusto. tengo una pregunta, mira, que yo lo he venido como que investigando por mi propia cuenta.
pero quisiera que me expandas un poco más el conocimiento acerca de justamente hablar sobre el lugar. Yo como arquitecto nos hablan o he aprendido mucho sobre el concepto del genius loci. Sí. Sí, ¿cómo esto está relacionado con el tema de la geobiología? Totalmente, totalmente. El genius loci, para los que no conocen, es una palabra latina que muchos arquitectos han investigado del tema y que se traduce como espíritu del lugar. Entonces, desde el punto de vista de la neuroarquitectura, ahora se puede explicar como diciendo la suma de factores que hacen que un lugar sea distinto de otro. ¿Sí? Los pueblos tradicionales le han asignado a esa cualidad distinta del lugar un factor de conciencia, es decir, asociarlo desde el animismo, pensar que tiene un alma, o pensar que hay divinidades de la naturaleza que están rigiendo ese lugar y que de alguna manera le dan las características especiales. Desde el punto de vista geobiológico también están los factores invisibles que están en el lugar, que están en el subsuelo y que están a nivel cósmico. Y por el otro lado, lo que hablábamos antes, cuando les contaba del tema del uso de residuos, de demolición de lugares donde ha sucedido algo trágico, en esos lugares las personas sensibles de alguna manera sienten que ha quedado un registro, que en radiestesia se llama remanencia, y que a nivel de estudios parapsicológicos se llama psicometría, es decir, la capacidad que tienen algunas personas de leer el espacio, de leer el lugar, qué es lo que sucedió. Eso queda muy bien explicado, no sé si alguno de ustedes trabajó en bienes raíces alguna vez. Yo trabajé 8 años para una empresa de bienes raíces, y es típico, cuando uno sabe que la propiedad que está vendiendo sucedió algo muchas veces truculento, como puede ser que una persona falleció y la encontraron un mes después, o una persona que sufrió mucho en un dormitorio, o un lugar donde hubo asesinatos, y es típico, especialmente las mujeres, ¿no? Cuando van a comprar la casa y uno les da todas las ventajas y el marido, el esposo dice, ah, qué bien, está bien ubicado, tiene buen precio, y la mujer dice, ay, pero no sé, hay algo que no me gusta. Entonces, ahí los que vendíamos la propiedad la odiábamos a esa mujer, porque realmente, pero bueno, uno tiene la obligación de no difundir A mí el me pasó, pasado me ha de pasado, de esa. hecho, Claudio. Yo Sí, trabajé en Gloria. bienes raíces un tiempo y me ha pasado algunas veces de eso. Y sobre todo, te digo, en las culturas latinas, ¿no? Eso de la mala energía y todo, que realmente existe también. Algo hay, algo Sí, hay. O sea, sí. algún día la neuroarquitectura ya se aproximó bastante, porque lo que hace la neuroarquitectura es ponernos una serie de electrodos, medir distintos factores, como pueden ser resistencia eléctrica de la piel, el ritmo cardíaco, el electroencefalograma, y va ubicando gente en determinados lugares. Entonces hay personas que son más sensibles que otras, pero siempre hay un registro de algo, algo pasó. Por eso les digo, a O el mismo veces. sitio en realidad, ¿no? El mismo sitio, el mismo terreno, la misma cuestión. Sí, 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 bueno, pero eso depende de la capacidad de lectura. Justamente es lo que estamos perdiendo, que los pueblos ancestrales manejaban habitualmente, es decir, nuestras abuelas sabían dónde había que ubicar la cama, sabían dónde hay que dormir. Nosotros cuando vamos a hacer trabajos en mansiones, en los barrios privados, habitualmente la dueña del lugar nos dice, ah, mira la muchacha, la muchacha que le hace la limpieza. ¿Cómo pone la cama? Pone la cama de una manera extraña y nos damos cuenta que la está poniendo de la forma correcta y en el lugar correcto. No es el lugar que diseñó el arquitecto, es el lugar que ella siente que duerme bien. Entonces, bueno, y todas esas tradiciones se están perdiendo, por eso hay que recuperarlas. Estamos a tiempo todavía. Sí, Sebastián, no sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, Claudio. Otra pregunta, mira, mi esposa trabaja en bienes y raíces y en conjunto con lo que tú dices, ¿tienes algún referente de este servicio que se lo pueda mostrar tangiblemente? Porque bueno, esto es como que a veces esto de las energías que justo Gloria hablaba, de alguna manera es algo muy abstracto. Entonces, Sí, ¿cómo, sí. cómo pasarlo a la parte, digamos, más objetivo o como un servicio?
Habitualmente los verdaderos parapsicólogos, es decir, los que estudian la parapsicología científica, que ojo que muchas veces en las universidades católicas hay su departamento de parapsicología, trabajan con instrumentos electrónicos parecidos a los que usamos nosotros, y se pueden detectar estas cosas de forma indirecta, es decir, no está aprobada la línea causal, es igual que la contaminación electromagnética, pero sí se puede registrar de forma indirecta. Después, de acuerdo a la tradición, también cada uno tiene, y ahí hablamos de un aspecto de fe, pero por ejemplo en Buenos Aires los judíos ortodoxos no pueden vivir sobre cementerios, sobre lugares con muertos. Entonces los rabinos tienen mapas de Buenos Aires donde están los viejos cementerios que han sido cubiertos por la ciudad. Entonces donde se sabe que hay muertos humanos debajo, ahí tienen un puntito rojo y sabe el que es religioso que no tiene que ir a vivir ahí. Entonces, bueno, eso también forma parte de lo que vamos a ver al final de las pautas geománticas de cada pueblo, ¿no? Sí, Gloria. Sí, perdona que sea tan habladora. No, no, al contrario, me encanta. En respecto a Sebastián, que decía, ¿no? Pues de hecho existen buenas y malas energías. Nosotros somos un cúmulo, los humanos, un cúmulo de energía realmente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, entendía que Sebastián es arquitecto. De hecho, yo creo que el arquitecto, cuando le pide el usuario, por decir, el propietario del terreno que quiere construir o qué sé yo, comprar, adquirir lo que sea, yo creo que debería estar preparado para guiarle y ante todo saber quién es el usuario y a quién se le va a construir, a qué cultura pertenece, cuáles son sus saberes ancestrales, su filosofía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para empezar a construir. En eso se basa mucho los materiales y todo el tema. Y yo creo que el arquitecto tiene el compromiso de hacerle entender a la persona que va a construir que los materiales son buenos, malos, negativos, etcétera, etcétera, más durables y lo demás, ¿no? Y en eso respecto a las energías, de hecho te cuento que yo leo el tarot y sin saber que yo sabía leer, bueno, es un cuento largo, pero también hago este tipo de trabajos porque me preparé como chamán. Entonces también hago estas limpias y todo, y por supuesto que funciona. Somos un cúmulo de energía y eso. Disculpa tanta interrupción. No, pero de hecho, bueno, en bienes raíces siempre nos encontramos con clientes que por las dudas o llaman a un sacerdote, o llaman a un chamán, o llaman a un rabino para que haga una limpieza de la casa. Habitualmente, tanto las religiones oficiales grandes como las pautas chamánicas de los pueblos ancestrales tienen estos sacerdotes su forma de leer el espacio, de captar estas cosas y en base a eso hacer el tipo de limpia que corresponde. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, la geobiología se ha utilizado a nivel urbano, es decir, en este caso vemos en un estudio que se ha hecho en Francia, en Moulins, donde se ploteó en un barrio los casos de cáncer que resultaron mortales. Y por otro lado, los radiestesistas plotearon la circulación de una corriente de agua que cuando veamos la parte geobiológica vamos a ver los efectos sobre la salud. Y coincidían, es decir, la mayor parte de los casos de cáncer se ubicaban sobre una corriente de agua subterránea. Esto también se ha hecho en Brasil, en Pato Branco, y en nuestro caso hemos asesorado en urbanizaciones nuevas en las afueras de Buenos Aires y de Uruguay. Este es un estudio geobiológico puntual de un terreno, de un proyecto. Primero se estudia el terreno y se trazan estas líneas, se van detectando por una técnica que la vamos a ver, que se llama radiestesia, se ubican venas de agua, fallas geológicas, y dos redes de campo magnético natural que se llaman red de Harman y de Curry. Eso no se preocupen que lo vamos a ver en las próximas clases. Piensen que esta es la primera clase solamente, es una introducción. Simplemente que como ejemplo, bueno, se trata de ubicar las camas, los lugares de larga permanencia, en sitios donde no se crucen estas líneas, y por ejemplo se trata de que la piscina no se superponga con una falla geológica. Si uno piensa, es lógico, es decir, donde hay una falla geológica hay una debilidad del terreno
y existe la posibilidad, si uno construye la piscina ahí, que la piscina se raje y por lo tanto pierda el agua. Entonces, es una cuestión a veces económica también tener en cuenta estas cosas. Aquí tenemos, bueno, las distintas geopatologías que se estudian en geobiología. Tenemos de abajo hacia arriba la red de campo magnético natural que llamamos de Hartmann, la red de Curry, venas de aguas subterráneas, venas de aguas subterráneas, no sé por qué. Fallas geológicas, tuberías que pueden ser redes cloacales, redes de abastecimiento, y en la parte superior de la casa, ya en la propia construcción, emanaciones de gas radón, la superposición de una serie de cruces sobre estos puntos que dan en lugares de larga permanencia, y los puntos de radiación electromagnética, que puede ser la entrada de electricidad a la casa, o radiadores eléctricos, o distintas instalaciones que puedan emitir. Entonces, en geobiología tenemos en cuenta todo lo que pueda afectar al ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre geobiología y bioarquitectura? Bueno, en bioarquitectura ya estamos a nivel diseño. En geobiología llegamos cuando ya es tarde. Es decir, cuando tenemos que arreglar lo que, como decía Gloria, el arquitecto no se preocupó. Sí, Sebastián. Hola. Sí. ¿Existe algún aparato que pueda medir las líneas Hartmann y Lo vamos a Curry? ver. Cuando lleguemos al módulo de geobiología, con gusto lo vamos a ver. Vamos a ver el tema de la propia sensibilidad del cuerpo a través de la geobiología y de los aparatos electrónicos que disponemos para poder aproximar estas radiaciones. Y la observación, que para mí es lo fundamental, que es lo que aplican los pueblos ancestrales. Ya, dale, gracias. Bueno, en cuanto a influencias de las formas, es muy interesante porque la arquitectura básicamente es la ciencia de las formas, es decir, es crear formas nuevas, pero para habitarlas. A veces hemos criticado también a algunos arquitectos, especialmente de nuestro país, tratamos de no meternos con arquitectos de otros países, pero bueno, de nuestro país hemos dicho, como arquitecto sos un excelente escultor. ¿Por qué? Porque hacen sus obras para lucirse, hacen formas estrambóticas, pero que en realidad no son amables con los espacios. No se puede leer bien lo que decíamos, hay contaminación perceptual espacial dentro de esos lugares. Pero, por suerte, hay distintas líneas de arquitectura que han contemplado estos aspectos. En este caso es la arquitectura antroposófica, que se basa en los lineamientos de Rudolf Steiner, del creador de la antroposofía, y por ejemplo, este tipo de arquitectura se utiliza en las escuelas Waldorf, que están en todo el planeta, es decir, un tipo de enseñanza basada en la filosofía alemana y que viene de la época de los grandes románticos, ¿no? Hasta Rudolf Steiner. Entonces, bueno, se trabaja con ángulos obtusos, con formas geométricas especiales, se evitan los ángulos agudos, es muy, muy interesante. Y la neuroarquitectura está comprobando que realmente son mucho más amigables para nuestro cerebro que la arquitectura tradicional que nos hace vivir en cajas de zapatos. El efecto del color, este es un catálogo de colores que se usa habitualmente en pintura. Esto es una de las cosas que más resistencia produce cuando uno asesora con respecto al color. Primero en el cliente, porque el cliente ya viene con su esquema de color. Entonces uno dice, bueno, esta casa, por esta orientación, por esta luminosidad, por esta función, por ejemplo, la neuroarquitectura ha confirmado que los colores fríos bajan el ritmo cardíaco, bajan la presión sanguínea y por lo tanto sirven para los lugares de descanso. Ay, yo quería una habitación roja. Es decir, tenemos una resistencia por parte del usuario. Entonces, de alguna manera tenemos que desenseñar al usuario para que encontremos una solución intermedia, por lo menos, porque también hay mucha carga emocional detrás de los colores, ¿no? Uno propone, por ejemplo, un verde Nilo para un dormitorio y la persona nos dice, ay, no, porque mi abuela tenía toda la casa pintada de ese color y lo odio. Bueno, entonces es un tema histórico, ¿no? Biográfico, y hay que apelar a otra situación. La segunda resistencia que tenemos es la del arquitecto. ¿Por qué? Porque tanto el arquitecto como el decorador, como el ambientador,
tienen su propio esquema de valores que tienen que ver más que nada con las modas. Por ejemplo, ahora en Argentina está de moda el negro. Entonces las casas las pintan de negro, por fuera, por dentro, por todas partes. Negro está en todas partes. Y evidentemente no es bueno para la vida. Puede haber un toque, pero no generalizar todo. Hasta los edificios antiguos los están pintando de negro, los edificios con columnas, con molduras, todo de negro. Los colegios los están pintando de negro. Y todo porque está de moda. Así como antes estuvo de moda el gris, ahora está de moda el negro. Tiene mucho que ver con la ropa también, con la indumentaria, lo que está de moda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a lo que hace bien, no a lo que está de moda. Y la tercera resistencia la tenemos por parte de los pintores. ¿Por qué? Porque al pintor le resulta muy cómodo, es decir, ni siquiera le consulta al usuario, es decir, él pone los colores que le ofrece más económicos y él se queda con la diferencia de precio en la pinturería. A veces tiene oferta de determinados colores y él convence al usuario de pintar de tal color, pero en realidad es porque él lo obtuvo más barato y se queda con la diferencia que le pagó el cliente. Entonces también tenemos resistencia con respecto a los pintores. Igual hacemos excepciones porque tenemos clientes geniales que nos aceptaron todas las pautas, tenemos arquitectos geniales que se súper engancharon con el tema, se entusiasmaron mucho, y tenemos pintores que incluso ellos mismos nos traen los clientes porque les encanta este tipo de trabajo. Bueno, tenemos acá algunos ejemplos de casas, es decir, por ejemplo, acá esta casa, fíjense, uno pensaría, uy, qué color estrambótico. Bueno, es un color que nosotros lo propusimos porque combinaba con la piedra, combinaba con el uso y combinaba con el usuario. A la derecha tenemos un barrio privado en Uruguay que también asesoramos y que en este caso usamos pautas geománticas. Son 7 casas, iban a ser 9, nosotros les dijimos que hicieran 7 casas y la foto está tomada de un helicóptero porque cuando se construyeron las casas comprobaron, los periodistas especialmente cuando se hizo la presentación del proyecto, que desde el aire se veía como un cuerpo humano y estos son los 7 chakras que siguen la curvatura de la columna, es un ser humano visto de perfil. ¿Sí? Entonces, cada chakra corresponde a cada casa corresponde a un chakra distinto y tiene los colores asignados correspondientes. Abajo a la izquierda vemos una oficina que rediseñó y ambientó mi socia, la arquitecta Lilia Garcén, incorporando elementos nuevos en una oficina que no recibían luz todos los espacios, se incorporaron curvas, nosotros trabajamos mucho con las curvas, en espacios ortogonales para ablandar un poco el espacio y bueno, se logró una eficiencia laboral, que eso es importante también, presentarle al cliente que estas cosas no solo son una cosa, a ver cómo podríamos decir, un lujo o algo estrambótico, sino que además esto aumenta la eficiencia laboral y por lo tanto aumentan los ingresos de la empresa. Lo mismo que abajo a la derecha es un conjunto de cabañas que asesoramos nosotros desde el diseño, desde la implantación en el loteo, y que fueron tan eficientes que no había momento del año que estuvieran desocupadas. O sea, están ocupadas todo el año prácticamente. Es en un lugar turístico de Argentina que se llama Bariloche. Y esta es la forma en que nuestro tema ha sido difundido, en este caso una revista, una publicación sobre chacras en el sentido de lugares de explotación agrícola. Entonces, una casa que nosotros construimos, esta casa es diseño nuestro, esta casa que ven aquí, es una casa que ocupa un terreno trapezoidal, la casa la quebramos para que pudiera adaptarse al terreno de una manera dinámica. Cuando uno hace este tipo de diseños, logra que el espacio se vea mayor de lo que en realidad es. Eso es algo que, por ejemplo, desarrollaron muy bien los japoneses en el diseño de sus jardines. En un jardín mínimo pueden hacer que uno vea un paisaje entero. A la derecha también asesoramos en edificios de propiedad horizontal, es decir, construcciones de varios niveles. En este caso eran 13 niveles desde el terreno en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires, y también lo incorporaron dentro de la promoción del edificio. Es decir, es una plusvalía que uno le entrega al cliente saber que el lugar fue hecho con estas pautas, con estas normas, ¿no? Por supuesto que es un tipo de clientela, de público especial, pero
Yo creo que cada vez más la gente pide una calidad de vida superior y algo más acorde con la vida y con el planeta. Entonces, lo mismo que decimos con Nicky y con José con respecto al turismo. Es decir, ahora la gente pide otra cosa, es decir, pide un turismo distinto. Lo mismo sucede con las construcciones, está pidiendo algo más. Entonces se puede aprovechar esa circunstancia. Bueno, a lo largo del curso vamos a ir, subiendo al sitio de Classroom los distintos materiales relativos con los temas que vamos viendo por semana. Es decir, en primer lugar, voy a subirles libros y distintas publicaciones. Un momento, por favor. No sé por qué. ¿Están viendo la pantalla? Sí, no. ¿Se ve bioconstrucción, calidad del aire interior y ecomateriales? No. No, no. Porque estoy viendo que no. A ver, ¿dónde está? Voy a poner pantalla completa. Perdón. Aquí estamos. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de materiales, que vimos una introducción a todo el curso, pero ahora vamos específicamente al tema de materiales. Algo que me hizo acordar Gloria con su comentario, es que habitualmente cuando damos estos cursos para profesionales, para los colegios de arquitectos, siempre hay algún arquitecto que dice, encima que me tengo que preocupar por tantas cosas, ¿tengo que preocuparme por esto también? Y le decimos sí, porque hay un tema de conciencia. Es como si fuera un médico que se tiene que preocupar de lo que hace. La vida de los habitantes de las construcciones depende muchas veces del arquitecto. Es lo básico, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que la geobiología y la bioarquitectura apoyan la hipótesis Gaia, que considera que el planeta se comporta como un sistema viviente que se autorregula. Y lo mismo sucede con sistemas complejos como las construcciones. Es decir, nuestras casas son también como un ecosistema. Entonces, viéndolo como lo ve la ecología que analiza un ecosistema, vamos a ver que hay lo que la ecología llama un input, es decir, qué cosas entran al sistema, y un output, qué cosas salen del sistema. Pero justamente la ecología también nos dice que ese circuito se tiene que cerrar para que justamente el sistema sea estable en el tiempo y se pueda autosustentar. Por eso hablamos muchas veces de la ecoarquitectura como la arquitectura sustentable o sostenible, es decir, sostenible en el tiempo. Ahora bien, ese es el concepto original. El concepto que ha tomado el sistema imperante es que tiene que ser sostenible económicamente. Entonces, muchas veces en los concursos que suele haber verdes, es decir, para dar un premio por un diseño que sea ecológico, el primer ítem es de dónde se obtiene la financiación. Entonces, lo que se premia en realidad es el circuito económico que va a permitir ejecutar el proyecto, y no la necesidad del planeta ni la necesidad de los usuarios. Entonces, si consideramos nuestra casa como en este gráfico,
como un ecosistema en el cual tenemos una entrada. ¿Qué cosas entran en la casa? Vamos a ver que va a entrar materia, energía e información, ¿sí? Entonces, la materia viene de los productores naturales. Los productores naturales es la tierra, es decir, las montañas, las canteras, las minas, los bosques, es decir, la madera que nosotros utilizamos la van a producir los bosques. El subsuelo nos va a dar el petróleo, los productos de hidrocarburos. Los animales también, porque tenemos cuero, tenemos lana, tenemos una serie, es decir, todo lo que entra a nuestras construcciones proviene de la naturaleza. Tenemos que entender eso. No viene del negocio de la esquina ni de la fábrica aquella. No. Ellos obtienen sus productos de la naturaleza. Por lo tanto, cada vez que yo consumo, estoy tomando de la naturaleza, estoy sacando algo de la naturaleza, ¿sí? Materiales, agua potable, incluso el aire. La casa toma aire y toma energía, bajo la forma de luz, calor, electricidad, como ustedes quieran llamarlo, gas. ¿Y qué cosas? Dentro estamos nosotros, estamos los consumidores, los usuarios. Reprocesamos todo eso. ¿Y qué cosas salen de nuestras construcciones, de nuestros edificios? Sale lo que llamamos basura. En realidad en la naturaleza no existe la basura, pero bueno, el ser humano produce esto que llamamos basura. Las aguas que entraron puras pasan a ser aguas servidas. El aire que entró limpio pasa a ser aire viciado. La energía que entró a nuestras construcciones sale como contaminación lumínica, como calor residual. Entonces nosotros estamos alterando nuestro entorno y afectamos de esa manera a otros ecosistemas. Inclusive nosotros mismos, es decir, a ver, un ser humano que nace en un edificio, nace en un hospital, lo llevan a la casa, entró a su casa un ser nuevo que antes no estaba. Cuando morimos, morimos o en un hospital o en nuestras casas, y salimos como un material de desecho de esas construcciones. Entonces, esto que nos puede parecer truculento, es real. Seguramente a alguno de ustedes les tocó, como nos tocó a nosotros, asesorar en, por ejemplo, un geriátrico, un lugar para ancianos. Entonces, cuando uno estudia los planos, hay todo un recorrido que deben hacer los cadáveres. Porque la persona mayor que está en ese geriátrico, en ese hospicio, como lo llamen ustedes, no tiene que ver que uno de sus amigos falleció. Entonces, esa es la idea que se tiene. Entonces, tiene que pasar a la morgue por una vía que está marcada arquitectónicamente, como una circulación, como si fuera la circulación de cualquier desecho, hacia un determinado lugar con la menor visualización posible. Aquí en este gráfico van a ver que el circuito se podría cerrar con este ítem que vemos abajo a la derecha, que son los bichitos. Es decir, hablamos de los hongos, de las bacterias, de los insectos. Son los grandes recicladores. Ellos reprocesan todo esto que para nosotros es basura y es contaminación. La naturaleza, de una forma magnífica, lo puede reprocesar, pero como les decíamos, tiene un límite de capacidad de procesamiento de la basura que nosotros producimos. Entonces, fíjense que para los recicladores, esa basura en realidad es alimento. Ahora bien, tenemos un problema que se acentuó durante la pandemia. Durante la pandemia nos vendieron un montón de productos que mataban el 99,9% de las bacterias, de los virus, de todo. Entonces hemos hecho un abuso de materiales en realidad tóxicos. Y seguimos usándolo cuando usamos un insecticida, cuando usamos otros productos agroquímicos. Es decir, es como que odiamos justamente a lo que nos puede salvar. Entonces estamos matando a especies que en realidad tienen su finalidad. Cuando veamos el tema, por ejemplo, de las alfombras vamos a ver que el gran problema son las heces y los cadáveres de los ácaros. Los ácaros son unas arañitas pequeñitas que viven en las alfombras. Pero bien, la función que tienen esos animalitos es de procesar las escamas de piel que se nos caen. De hecho, tenemos ácaros viviendo ahora en nuestras cejas, en nuestras pestañas, en distintas partes del cuerpo. Y no nos molestan. Lo que molesta es el exceso. Entonces, con las alfombras se crea un medio
idóneo para la sobreproducción de los ácaros. Entonces el tema es ese, es minimizar, tratar de evitar esto que llamamos contaminación biológica sin eliminar las especies, ¿sí? Porque en definitiva, todos estos productos, por ejemplo los organoclorados, terminan en las vías de agua y terminamos nosotros consumiendo estos mismos químicos que dañan a las personas. A veces nuestro tema excede un poco el tema de las construcciones, porque hay gente que nos pregunta por, como decíamos recién, los colchones, las almohadas, y nos llegan a preguntar incluso por los desodorantes, y con muy buena razón. ¿Por qué? Porque los desodorantes antitranspirantes tienen químicos que son cancerígenos, por ejemplo, los que tienen clorhidrato de aluminio, ¿sí? Otros tienen antibióticos, justamente para evitar las bacterias que producen el mal olor de la transpiración lo producen bacterias que nosotros tenemos en las axilas y en otras partes del cuerpo. Es algo natural, pero como la cultura occidental desde el siglo XVIII trata de evitar los malos olores, entonces apelamos a estos antibióticos, ¿sí? Estos antibióticos terminan en las corrientes de agua, porque son productos perennes y terminan afectando a otras especies, matando algas benéficas y favoreciendo el desarrollo de algas nocivas. Por ejemplo, el triclosan. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a comprar un antitranspirante o un desodorante, fíjense que no tenga ni clorhidrato de aluminio ni triclosan. Que los hay que buscarlos, pero los hay. Y si no, están las líneas naturales, habitualmente en las dietéticas. Entonces, el tema es este, no matar a los recicladores. Fíjense que ahora se ha descubierto que tanto las larvas de los escarabajos como las larvas de las abejas se comen los plásticos. Entonces, teníamos al alcance de la vista a los grandes recicladores de los plásticos. Entonces, ahora se está viendo cómo hacer para tener especies de laboratorios donde se puedan reciclar los plásticos a través de estos bichitos que lo que hacen es, al ingerirlos, disocian las moléculas complejas que son agresivas para la salud, convirtiéndolas en otras moléculas que son inocuas y que terminan expulsándose a través de las heces o de los propios cadáveres de estas larvas. Entonces, la naturaleza tiene la solución para los contaminantes. El tema es que no les damos tiempo. Hay plásticos en el planeta recién desde la década del 50, desde la posguerra en adelante. Entonces la naturaleza no tuvo un tiempo evolutivo para desarrollar especies que puedan, de alguna manera, digerir rápidamente estos productos tan nocivos para el resto de las especies. Y lo mismo va a pasar, y yo creo que va a ser peor, con la nanotecnología. ¿Sí? La nanotecnología es crear moléculas nuevas, crear incluso maquinarias microscópicas para que ya se están usando incluso en prendas de vestir, o para determinados efectos dentro de los materiales o incluso dentro de la medicina. Entonces, el problema es que esas son estructuras moleculares totalmente nuevas. La naturaleza no sabe qué hacer con ellas. Así que ya se han detectado nanopartículas en las vías de los ríos, en las vías acuáticas. Así que hay que estar atento a la evolución de estas cosas. Bueno, empezamos el tema de... dígame, por favor, si voy demasiado rápido, porque los argentinos somos de hablar rápido. Vamos al tema de calidad de aire interior, ¿sí? Es un tema bastante reciente, si se quiere, porque empezó en el siglo pasado, por supuesto. Uno dice siglo pasado, parece que hubiera pasado mucho tiempo, y no. En la década del 80 del siglo pasado, cuando en una convención de Estados Unidos empieza a morir gente en un hotel. Y no solo muere gente dentro del hotel, sino que mueren transeúntes en la vereda del hotel. Entonces, se analiza qué tipo de enfermedad es un enfisema pulmonar, y se detecta que fue producido por una bacteria llamada Legionella. Le pusieron Legionella justamente porque era una convención de una legión. Vieron que en Estados Unidos hay muchas logias masónicas y algunas se llaman legiones. Entonces había una convención de legionarios
y por eso le pusieron a esta bacteria que se descubrió, le pusieron ese nombre. Y lo que se encontró es que es una bacteria que se desarrolla en las bandejas de refrigeración de los equipos de aire acondicionado central. Piensen ustedes en estos hoteles grandes que tienen los equipos de condensación en la terraza, y bueno, ahí se producía la legionela, se reproducía, y a través del propio equipo de aire acondicionado, por eso van a ver que ahora los nuevos equipos tienen, de acondicionadores de aire, tienen filtros bacteriológicos, es decir, para que no suceda esto. Pero también hay que revisar en los equipos centrales que las bandejas no haya acumulación de agua. Entonces, bueno, esta bacteria se difundía a través del aire y se difundía incluso a través de las ventilas al exterior. Ese es un problema también que se estudia mucho en el diseño de los hospitales, ¿no? Es decir, los hospitales tratan de tener lo que se llama presión positiva, es decir, que el aire tiende a salir fuera del edificio. Eso es bueno para la contaminación, por ejemplo, bacteriana interna de un hospital o de una sala, pero es malo para el exterior, porque lo mismo pasa con los laboratorios de bioquímica. Entonces tampoco se puede poner una presión interna del aire negativa, porque va a tomar aire de afuera, el aire por lo general está contaminado. Igual, de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, la calidad del aire interior es fundamental porque estamos más expuestos a contaminantes en el interior de las construcciones que en el exterior. A uno le preocupa muchas veces la contaminación de los vehículos o la contaminación de las fábricas, pero lo que se ha comprobado es que tenemos más productos que alteran la salud en el interior de las construcciones que afuera, especialmente desde que se diseñaron lo que se llaman edificios de piel de vidrio, es decir, edificios donde ni bien se termina la estructura de hormigón, de concreto, se lo envuelve en vidrio y se sella, es decir, no respira más con respecto al exterior, sino a través de los equipos de acondicionamiento de aire. Con lo cual, está confinado completamente el aire interior. Cualquier cosa que se produzca, por ejemplo, si es una contaminación pirósica, una persona que estornuda en la planta baja, contagia a alguien que está en un piso décimo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la calidad del interior es importante porque nos sirve para definir lo que se llama síndrome de edificio enfermo. Es decir, el síndrome de edificio enfermo es algo que las aseguradoras no quieren considerar, pese a que la Organización Mundial de la Salud estableció su realidad científica, ¿no? Por definición, les leo, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en espacios cerrados. Los síntomas son jaquecas, náuseas, mareos, resfriados persistentes, irritaciones de las vías respiratorias, piel y ojos, alergias, etc. Y se atenúan al salir del edificio. Causas: la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, las cargas iónicas y electromagnéticas, las partículas en suspensión, los gases y vapores de origen químico, los bioaerosoles, entre otros agentes causales identificados. ¿Sí? Y la remediación se estudiará según las causas. En Europa ya ha pasado que y en Estados Unidos también, han tenido que demoler edificios enteros. En este caso les puse la foto del edificio de gas natural de Barcelona. Este tuvo que ser demolido. Y otros edificios tuvieron que ser cerrados y cambiados todos los materiales de equipamiento interiores hasta que el edificio estuviera en condiciones de no enfermar a nadie. Ahora bien, en un comienzo todos estos síntomas fueron interpretados como psicológicos, porque se daban en espacios laborales más que nada. Pero cuando se comprobó que los síntomas se atenuaban cuando se tomaban vacaciones, es decir, cuando la persona no iba a trabajar, se empezó a asociar con el lugar de trabajo. Y por supuesto, las aseguradoras trataron de negarlo de la misma forma que ahora tratan de negar la contaminación electromagnética, hasta que empezaron a moverse los estudios jurídicos
y se crearon especialidades. Ustedes saben que existe la especialidad de Derecho Ambiental, por ejemplo. Entonces, justamente los abogados empezaron al revés, a empezar a ver la posibilidad de hacer juicios a las empresas por estos temas. Bueno, este gráfico tiene unos años, ustedes ven por el modelo de las computadoras, pero sigue siendo igual de válido. Es decir, distintos aspectos que podemos encontrar que hacen a la calidad de aire interior en una oficina, por ejemplo. Fíjense que hay un cartel grande en el medio que dice COV más ozono. ¿Sí? COV es compuestos orgánicos volátiles. Son los que por lo general producen todos los plásticos. ¿Sí? Son sustancias que afectan gravemente a la salud, que afectan a nivel nervioso, a nivel glandular, y hasta determinados desequilibrios dentro del funcionamiento de algunos órganos. Esas moléculas que están en el aire de un espacio contaminado se potencian con la presencia de ozono. Uno piensa que el ozono es bueno, sí, es bueno en la alta atmósfera. En la baja atmósfera indica contaminación ambiental. De hecho, si ustedes abren un periódico o ven una página web que da el informe ambiental de una de las grandes ciudades, van a ver que está el nivel de ozono. Cuanto más alto es, cuanto más ozono hay en una ciudad, más contaminación hay. ¿Sí? El ozono es bueno en la alta atmósfera porque bloquea a los rayos UV, pero en la baja atmósfera es agresivo a las vías respiratorias, es un oxígeno, por decir así, un oxígeno muy activo, muy crudo. Y hay distintas fuentes de ozono, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ahí dice entrada de ozono por el aparato de aire acondicionado. Ventilación escasa o artificial, algunos edificios incluso no se pueden abrir las ventanas. Dice trajes lavados en la tintorería, shampoos, perfumes. Nos han inculcado que la ropa tiene que tener perfume. Entonces compramos productos de limpieza o mandamos a una lavandería nuestra ropa a lavar y cuanto más perfume tiene nos parece más rico. Bueno, todo eso nos afecta a la salud, son bencenos, por lo general todo lo que tiene perfume tiene bencenos. Incluso hay que tener cuidado con los aromatizadores automáticos, esos aparatos que cada tanto largan perfume en el ambiente y bueno, también son terribles. Entonces, todo lo que tenga olor fuerte puede llegar a afectarnos, especialmente a las personas alérgicas. Piensen ustedes que, al menos los que ya superamos cierta edad, los que somos del siglo pasado o del milenio pasado, si ustedes quieren, cuando éramos chicos, decir que alguien era alérgico era como decir que tenía cáncer. Es decir, muy rara vez en una familia había alguien alérgico. Entonces, alguien, ay, Danielito resultó ser alérgico. Ay, lo lamento, decía la vecina, como si fuera un problema gravísimo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, ahora la Organización Mundial de la Salud calcula que el 80% de la población es alérgica. Es decir, se han multiplicado los cuadros de alergia. Y eso no es porque el ser humano cambió su organismo, porque mutamos o porque evolucionamos. No, es porque nos cargamos cada vez más de alergenos. Tenemos más fuentes de alergia. ¿Sí? Entonces tenemos emisiones también de las paredes, de los suelos, de los techos. Las fotocopiadoras y las impresoras producen ozono, producen campo electromagnético. Las tintas, lo que se llaman los toners tienen plomo, tienen una serie de elementos tóxicos. Los teléfonos, el plástico de los ordenadores, del laminado de los muebles, de los pisos, las tapicerías. Hay gente que, de hecho, hasta vienen perfumes que dicen olor a auto nuevo. Hay gente que le gusta el olor a auto nuevo. Ese olor a auto nuevo es terrible desde el punto de vista de la salud. Son todos los plásticos, porque es una nave forrada en plástico, que justamente los plásticos cuando recién salen de la fábrica y cuando recién son instalados producen mucho más compuestos orgánicos volátiles. A medida que pasa el tiempo cada vez producen menos. Y cuando esos compuestos orgánicos volátiles ya se volatilizaron totalmente, el plástico se empieza a resquebrajar porque pierde flexibilidad. ¿Sí? Sí, Iva, te escuchamos. Sí. Hola, Iva.
Hola, buenas noches. Bueno, tengo una Buenas pregunta. noches. ¿Existe alguna herramienta con la que se pueda medir esta calidad de aire interior? Sí, para la clase próxima, por allá tengo un aparato que mide, sí, es un medidor de calidad ambiental, no son caros, no son caros. Son aparatos que miden los compuestos orgánicos volátiles, el CO2, los niveles de nitrógeno, los niveles de ozono. Son unos aparatitos pequeños, son bastante útiles para ¿Cómo evaluar. se llama? Disculpa. ¿Cuál es el nombre Es de la... Perdón. medidor de calidad ambiental. Ah, ya. Gracias. Les prometo que para el jueves se los muestro, ¿sí? Y también vamos a ver cómo remediar cuando ya está todo esto. O sea, ¿qué hacemos con esto? Porque también es muy difícil revertir la voluntad del mercado. Porque a veces no se pueden conseguir muebles, por ejemplo, que no tengan un componente que sea tóxico. Este es un ejemplo que tuvimos que asesorar. Nos contrató una línea aérea. Uno de los grandes aeropuertos que hay en las afueras de Buenos Aires es el Aeroparque. Entonces el Aeroparque Jorge Newbery, una empresa tenía que hacerse cargo de un pabellón entero y nos llamó para evaluar ese espacio antes de remodelarlo. Y era terrible, porque teníamos desde las placas del cielo raso con asbesto hasta las alfombras sintéticas. Después vamos a ver los distintos tipos de alfombra y qué posibilidades. Nosotros decimos que se puede hacer un ranking de lo menos peor. Es decir, porque en el rubro construcción casi todo es malo. Entonces, lo único que nos queda es graduar que es un poquito menos grave que lo otro. Pero bueno, aquí las alfombras estaban sumamente contaminadas, así que había que sacarlas. La pintura era mala, era antigua, era con plomo. En Estados Unidos ya desde la década del 40 se prohibió la pintura con plomo. En nuestros países latinoamericanos las leyes simplemente obligan a un valor mínimo, un valor máximo que puede tener el plomo, pero no significa que lo prohíbe. Entonces, bueno, hay que estar atentos a las marcas, a los productos, al etiquetado también. Nosotros trabajamos mucho a veces con funcionarios públicos que quieren presentar proyectos de ley. Entonces, bueno, habitualmente son cajoneados esos proyectos de ley, pero si llegan a salir son muy útiles porque hacen propuestas de comercialización de cosas que no sean tan contaminantes como otros. Hablábamos de los ácaros recién, así que eso lo estudian departamentos de biología, se llama zoonosis, ¿sí? Entonces, son vectores, es decir, estos son los famosos ácaros que están en nuestras alfombras. Y, claro, vistos en un microscopio electrónico parecen monstruos, pobrecitos. Son parientes de las arañas, son pequeñas arañitas chiquititas que se comen materia muerta de nuestra propia piel y han coevolucionado con el ser humano. El tema es que una alfombra que parecen pelos ofrece el lugar ideal para la reproducción, porque caen las escamas nuestras de la piel o de los animales, y en esa superficie que es rugosa, que acumula humedad y acumula material orgánica, se reproducen por exceso. Y el gran alergeno son las heces, las caquitas que producen, y los cadáveres de estos mismos animales. Entonces, bueno, aquí vamos a consejos prácticos. ¿Qué hacemos cuando hay una alfombra instalada? O, por ejemplo, nosotros nos dicen en los geriátricos que al revés, se proponen alfombras porque justamente amortiguan los golpes de las personas mayores. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Entonces, en primer lugar, siempre hay un rango de calidad de alfombras. Entonces, lo ideal es de pelo corto o buclé, que está cerrado, y no el de pelo largo, que le gusta a todo el mundo, que era muy común en la década del 70 del siglo pasado. Y hay que tratar de que no sean sintéticas, porque si no tenemos el problema de los microplásticos, de las microfibras, que estamos respirándolas directamente. Entonces, tenemos un problema de carga estática también. Eso lo vamos a ver en la parte geobiológica, es decir, el cuerpo humano se va cargando de electricidad, que no es bueno para la salud, no puede descargar normalmente a través de estas alfombras, y tenemos el problema de los ácaros. Entonces, para el problema de los ácaros, si ya está instalada una alfombra de este tipo,
lo ideal es tener un lavado industrial a vapor de agua, ¿sí? Todas las empresas grandes de limpieza de alfombras, de alfombrados que van de pared a pared, los que no se pueden sacar, tienen su servicio de vapor de agua. Es decir, tienen unas máquinas que producen vapor de agua, eso mata a los ácaros y la máquina después absorbe el líquido excedente donde van los cadáveres de los ácaros y las heces y todas las impurezas. Entonces, por lo menos 2 veces al año en una empresa habría que hacer, o en un hotel, por ejemplo, habría que hacer un lavado industrial. Para el uso doméstico, el uso en un hotel de todos los días, lo ideal es una aspiradora con filtro de agua, ¿sí? Y es decir, el filtro de agua significa que lo que va aspirando va pasando al agua y eso no se volatiliza y no se está respirando. La alternativa C es una aspiradora con filtro EPA. El filtro EPA es un filtro que va en la salida y que hace que no se difunda todo este polvillo, que uno no lo ve, pero si entra un rayo de sol uno ve que la misma aspiradora está levantando el polvillo, se difunda en el aire, ¿sí? Otra alternativa, algunos proponen ozonizador, porque el ozonizador mata a las bacterias y mata a los ácaros. Pero el tema es que el ser humano no tiene que respirar el ozono. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, en los gimnasios, es prender el ozonizador cuando no hay gente. Se lo deja funcionando a la noche, eso mata. Incluso en los hospitales, a raíz de la pandemia, se desarrollaron aparatos de radiación ultravioleta, de tubos fluorescentes, que producen radiación ultravioleta que mata a las bacterias, mata a los ácaros, mata a los mosquitos, pero lo hace cuando no hay presencia humana, ¿sí? Y en el caso del ozono, también, cuando uno va a abrir el lugar, el local, para que lo usen los que van a practicar allí, hay que ventilar para que el ozono termine de irse. El ozono en poco tiempo se transforma en oxígeno, así que no es un contaminante que quede en el aire, ¿sí? Distintos son otros productos que son bactericidas, que se pueden utilizar también. Hay que ir a los que son monoquímicos, los que tienen una sola sustancia química, y esos habitualmente vienen en aerosol, entonces uno lo aplica sobre la alfombra y se va, cierra la habitación y se va de la habitación, ¿sí? Y vuelve 1 hora después por lo menos. Entonces, después abre la habitación y se va, mientras la habitación ventila por lo menos 15 minutos, entonces ahí tenemos el efecto de estos germicidas o bactericidas. Bueno, no sé si hay otra pregunta, quedan 10 minutos, si no, sigo. Ustedes me dicen. ¿Seguimos? Bueno. Vamos a torturar un poquito a los que están en el rubro construcción, ya sea arquitectos, albañiles, constructores, ambientadores, y se encuentran con esta imagen, es decir, un edificio, una construcción nueva que se está terminando, que está fraguando el cemento, que está en la etapa de terminaciones, de terminar los techos, los cielos rasos, las aplicaciones en las paredes, los amoblamientos. Esta foto la tomé en un edificio sin flash. Y desde el mismo ángulo, en el mismo momento, unos segundos después, mejor dicho, tomé esta foto, con flash. ¿Sí? Esto que vemos aquí no es lo que la New Age dice orbes, ¿no? Que son como entidades espirituales que están flotando. No, esto es algo grave y está en todas las obras en construcción. Esto es polvillo que está suspendido en el aire y que no se veía en la foto anterior porque tiene un particulado tan pequeño que es microscópico y que solo el flash permite verlo porque produce una refracción, se refleja sobre estas partículas y crea este efecto que parece nieve, ¿no? Les muestro este espacio sin flash y este espacio con flash. Esto lo producen, aquí en Argentina le llamamos amoladoras, estas máquinas que permiten cortar la piedra, permiten cortar el cemento, el metal. Bueno,
El mismo polvillo del cemento, del concreto, a medida que se va mezclando, también se volatilizan las partículas más pequeñas, ¿sí? Y cuando se serrucha, inclusive con un serrucho, con una sierra, cuando se corta un material, se produce este particulado. Esto va a terminar produciendo en los pulmones de las personas que trabajan en la construcción una enfermedad habitual que en muchos casos los obliga a que después de los 40 tienen que dejar de trabajar en esto, porque lo que se produce es otro enfisema pulmonar que se llama silicosis. Es una enfermedad que se llama silicosis, porque viene del silicio. Se albergan las partículas de sílice en las mucosas del aparato respiratorio, el organismo reacciona y produce tumores, ¿sí? Para defenderse. Y con el tiempo la capacidad respiratoria va disminuyendo y es incurable, ¿sí? Entonces la Organización Mundial de la Salud ha establecido valores del tamaño que tienen que tener las partículas proporcional al tiempo de exposición que uno está a ese material en suspensión, ¿sí? Cuanto más pequeño es el particulado, menos lo pueden filtrar los cilios que tenemos en la nariz. Entonces pueden pasar libremente. Por ejemplo, hay ejemplos de silicosis natural. Ustedes en Ecuador lo tienen cada vez que un volcán entra en erupción. Un volcán entra en erupción y arroja cenizas, ¿sí? Esas cenizas tienen un componente de sílice, son como agujas de vidrio, ¿sí? En las poblaciones que están más cerca del volcán, cae lo más pesado. Eso lo puede filtrar la nariz, uno se puede sonar la nariz y ver que en el pañuelo quedan las partículas. Puede molestar a los ojos también, pero el problema son las partículas más finas, que esas quedan en suspensión, crean nubes y caen a cientos de kilómetros de distancia. En el caso de Buenos Aires, tuvimos un volcán de Chile que está a miles de kilómetros de Buenos Aires, y la nube de cenizas que se produjo, por razón de los vientos, vino hacia Buenos Aires, y las partículas más finas cayeron en Buenos Aires. En la Patagonia cayó, por supuesto, creó un manto de cenizas, murió mucho ganado ovino, muchas ovejas, pero los que más fuimos afectados fue en Buenos Aires, porque respirábamos esas partículas que la nariz no lo podía filtrar, y muchas personas quedaron con problemas respiratorios de eso, ¿sí? Entonces aquí tiene una graduación de lo que se mide es microgramo por metro cúbico, la cantidad que hay de material por metro cúbico, el particulado, lo que se llama MP, que se mide en micrones, y el tiempo al cual está expuesto. Todo esto lo pueden buscar en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Esto es válido para cualquier partícula. Por supuesto que hay partículas que reaccionan incluso químicamente. Esto es contaminación física, como veíamos en el cuadro anterior. Es decir, es un efecto físico. Nosotros venimos incluso protestando porque en Buenos Aires hay muchísimos árboles que nosotros les llamamos plátanos. No es el banano. No, es un árbol que se llama plátano, no sé por qué, pero bueno. Tiene una hoja parecida a la del arce y produce una vez al año mucha pelusa, y esa pelusa lleva polen, y ese polen no lo llega a filtrar la nariz. Entonces llega a ser un problema pulmonar para las personas que son alérgicas terrible, y es una contaminación biológica. Estas son, por ejemplo, las fibras de asbesto o amianto. Estos también producen enfisema pulmonar porque se alojan como agujas en las mucosas del aparato respiratorio. Entonces, esto fue un problema. Nosotros contribuimos, es decir, formamos parte de un equipo que logró que se prohibiera el asbesto o amianto en Argentina en el año 2000, ¿sí? Nosotros empezamos en el 94, así que 6 años después de haber tenido experiencia, logramos que se prohibiera primero una variedad que se llama anfibol B, etcétera, etcétera. Bueno, había una clasificación, pero finalmente logramos todo uso y toda comercialización y hasta aplicación del asbesto o amianto. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud calcula
que hay tanto asbesto, el asbesto se empezó a instalar en las construcciones en la década del 40 más o menos. Hay tanto asbesto puesto que se va a tardar más de 50 años más, es decir, alrededor del 2070 más o menos, para retirar todo el amianto que hay en el mundo instalado. Sí, Sebastián. Una pregunta, ¿en qué materiales de construcción se encuentra el asbesto o el amianto? Tengo entendido que Ecuador todavía no lo prohibió. Entonces, uno fácil que ustedes pueden encontrar, hay unas planchas que se usan para poner debajo de las cacerolas, para difundir, se llaman difusores de calor, ¿sí? Los chinos tienen prohibido el amianto, pero lo exportan. Entonces, está en esas planchas, son blancas, son como un cartón blanco. Otras veces están en la aislación entre el artefacto cocina, entre la estufa y el mueble, el amoblamiento de cocina. Otras veces está incluido dentro del cemento, el famoso fibrocemento. En Argentina todavía tenemos muchísimo fibrocemento, tenemos tanques de agua de fibrocemento, tenemos las chapas del tejado de fibrocemento, y todo eso sigue estando, y si todavía no se desprenden fibras, lo ideal es dejarlo, porque si no hay que... Esto ha dado pie justamente, les decía que esto puede ser una posibilidad de trabajo, a empresas nuevas que se dedican específicamente a retirar el amianto. Porque hay que tener trajes especiales, son como trajes de astronauta, hay que cerrar la construcción entera porque se volatiliza fácilmente, no se lo puede lavar porque es peor, entonces es un tema el tema del amianto. Otra aplicación, la vas a ver, bueno, aquí están todos los lugares que una casa en Estados Unidos de la década del 50 puede llegar a tener asbesto o amianto, ¿sí? Los guantes de cocina que solían usar, en el caso de Argentina, como se prohibieron, solían usar para sacar la comida caliente de del horno, o lo que cubría la tabla de planchar, también era una tela que tenía asbesto o amianto. Es un cancerígeno de primer orden para la Organización Mundial de la Salud. Muchas veces, alegremente, bueno, aquí está lo que les decía, las chapas del tejado de una escuela en Bariloche, hechas con fibrocemento. Y en muchas estufas a gas se imitaba la ceniza los troncos en realidad eran de cemento, y la ceniza se imitaba con la fibra directamente del amianto, del asbesto. Entonces, en la mayoría de los países ya está prohibido, y hay que movilizarse para prohibir no solo el uso, sino la comercialización, porque nosotros logramos en un principio la fabricación y la distribución, pero después resulta que el que tenía stock en su negocio seguía vendiéndolo. Entonces ahí pasamos a hacer la denuncia de esos lugares. Y eso también generó nuevas industrias y nuevos trabajos. ¿Por qué? Porque aparecieron los reemplazos del asbesto y especialmente del fibrocemento. Entonces surgieron rubros nuevos y materiales nuevos. Habitualmente lo vamos a ver en la clase que viene, esos materiales. Ya nos hemos pasado unos minutos. Así que si no hay otra pregunta, la seguimos el jueves. Bueno, me despido. Buenas noches, Nicky. Muchas gracias, querido Claudio. Buenas noches, amigos. Nos vemos el día jueves. Muy gentil por venir. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas Fíjate el gracias. acceso a Classroom porque voy a ir subiendo los materiales a Classroom. Así, por favor, que subas la presentación que hiciste, Claudio. Sí, no la presentación, pero sí las fuentes. ¿De dónde salió? La fuente o lo que sea, porque es importante, ¿no? Dar una repasada a lo que... Lógico. Sí, gracias. Nos vemos Las sesiones entonces. grabadas también se suben a la nube. Sí, van a estar subidas, y lo que pueden hacer de la sesión grabada es hacer una captura de pantalla de los gráficos, por ejemplo. Sí, eso sí, se ha hecho. ¿Sí? Okay. Gracias. Nos vemos. Hasta el jueves. Buenas noches con todos. Gracias. Ay.